yo me comunico con las demás personas a través de los discursos. Los discursos son aplicados, o sea, de alguna manera, si lo queremos decir, es como el texto aplicado a una realidad, a un contexto determinado. Entonces, poner en operación un texto, ahí hablamos de discurso, en una situación sociocultural y comunicativa concreta. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo del contexto sociocultural, del contexto social, del contexto personal, del contexto interpersonal, este discurso va a tener una validez y no la misma validez que si la estuviéramos hablando en otro contexto, con otras personas, en otras circunstancias. ¿Ya? Cada texto se transforma en discurso en la práctica social. Ese discurso puede ser a través, digamos, puede ser un texto escrito, un texto oral, ¿cierto? Pero un discurso correspondería al texto, a ese que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? A esa unidad coherente de proposiciones, ya, o de elementos lingüísticos. Ese es un texto, una unidad lingüística. Cuando esa unidad lingüística la aplicamos, la llevamos al contexto, se transforma en discurso. Discurso, texto, más contexto. ¿Cuál es nuestro contexto ahora? Que nos estamos comunicando de manera virtual, online, el contexto social que estamos viviendo, las situaciones socioemocionales que podemos estar sintiendo, el lugar donde estamos, la hora de la mañana. Todo eso hace que este discurso tenga sentido, porque si yo esta misma información la estoy entregando en otra parte con otras personas, cambia el sentido, ¿cierto?, de lo que yo estoy informando. Entonces, para resumir, texto es el conjunto ordenado, ¿cierto?, de enunciado, de elementos lingüísticos, ¿ya? Y ese texto más un contexto determinado es lo que hace a lo que nosotros llamamos discurso. Discurso entonces sería texto más contexto. Y aquí está un esquema, ¿ya? Tenemos el texto, ¿cierto?, que es esa configuración lingüística, ese tejido lingüístico que yo le llamo, ¿ya? Tejido. Hay distintos tipos de textos, ¿ya? ¿Y por qué hay distintos tipos de textos? Porque tiene que ver con el contexto en el que estamos desarrollando ese discurso. Y ese contexto implica la situación comunicativa, o sea, podríamos hablar aquí de un contexto lingüístico y de la situación sociocultural, como es el ejemplo que yo les daba con nosotros recién. Nuestro texto, que tiene que ver con tipologías discursivas, ¿cierto? Eso es nuestro texto. En este contexto, ya, situación comunicativa, de la manera en que nos estamos relacionando ahora, y la situación sociocultural. Y todo esto me da lo que nosotros conocemos como discurso, un texto en contexto. ¿Cuáles son los criterios, cierto? Los criterios para poder nosotros distinguir un tipo de texto determinado. ¿Qué criterios, sobre qué variables, sobre qué elementos hace que yo diferencie un texto de otro o que determinen e influyan en el sentido del texto? Porque yo construyo un texto, ¿ya?, pero el contexto en que desarrollo ese texto, la situación comunicativa que me rodea, ¿cierto?, y todos esos criterios para hacer que ese discurso tenga el sentido, un sentido determinado y el sentido que yo quiero que ustedes sean capaces de resolver, de aplicar cuando tengan que interpretarlo y cuando tengan que comprenderlo. Entonces, ¿cuáles son los criterios tipológicos para yo poder hablar de tipos de textos? ¿En base a qué criterios? Yo digo, según estos criterios, este es un tipo de texto, por ejemplo, expositivo. Primero, un criterio sociocultural. Es decir,
campo de la actividad humana, ¿ya? En que ese discurso o ese texto intenta ser emitido, ¿ya? Por lo tanto, es lo que yo también les decía, y majaderamente, cuando ustedes se enfrenten a un texto, primero, ¿de quién me está hablando? ¿Se acuerdan que les decía eso? Por ejemplo, aquí dice discurso femenino, juvenil, masculino, un experto, una persona que solamente, por ejemplo, toca en una banda y quiere transmitir lo que él siente, o es un sociólogo a propósito de que quiere hacer un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país. Piensa, ¿quién lo dice? ¿Quién emite el discurso? ¿Se acuerda cuando yo le hablaba? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? Es decir, ¿quién enuncia? ¿Y qué actividad humana? Ustedes lean su texto. Cada uno de los textos que van a tener, mírenlo, así como al ojímetro, muy rápido, y traten de identificar rápidamente qué tipo de discurso es, científico, político, económico, periodístico, etc. ¿Ya? Narrativo, ensayístico, literario, eso, de inmediato. ¿Quién habla? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? Y todavía no, a lo mejor no qué me dice. A lo mejor no lo he leído muy bien todavía, pero ¿a qué tema? ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el área que se está desarrollando en ese texto? ¿Ya? Luego vean el criterio situacional, es decir, la relación que existe entre los hablantes. En este caso ustedes van a ser lectores, pero ustedes saben también que un hablante se puede dirigir a ustedes a través del texto. Por ejemplo, si piensen y subrayen, si en algún momento él habla, que también yo eso se lo refería anteriormente, de un nosotros. Es decir, quiere que ustedes participen de esa situación comunicativa, o habla de un ellos, o habla como un monólogo, o es un discurso, por ejemplo, puede salir un discurso público, ¿ya? Hay muchos discursos, ¿cierto? Yo tengo un sueño, por ejemplo, que de Martin Luther King, hay textos referidos a biografía, puede salir cualquier texto, es decir, ese hablante, ese sujeto de la enunciación que está ubicado dentro de esta área, ¿qué tipo de relación quiere establecer conmigo? Primero, me involucra en su discurso. Si me involucra, va a decir nosotros, somos, pensamos, va a haber un nos. Es un discurso privado, es decir, ese discurso se extrajo a lo mejor de un conjunto de cartas que él tenía, de alguna relación, de una conversación, de una entrevista que tuvo, o es un discurso dirigido a una gran cantidad de personas. Tercero, ¿cuál es otra manera de nosotros reconocer el tipo de texto? Es el criterio funcional, es decir, también cuál es la función, qué pretende este sujeto de la enunciación, este gran hablante, ¿cierto? ¿Qué pretende con nosotros como lectores? Ya, prescriptivo, es decir, normativo, nos quiere decir, nos quiere señalar, nos quiere reglamentar, nos quiere persuadir respecto a alguna idea, alguna tesis, a través de argumentaciones, ¿cierto? Argumentaciones de tipo lógico, de tipo emocional, no importa. ¿Ya? Apela a nuestros sentimientos, apela a nuestra razón, como sea, pero a lo mejor sí nos quiere persuadir. A lo mejor es un discurso expositivo, pero también persuasivo. O sea, imaginémonos, es un científico, ¿cierto?, que a través de un discurso público está entregando información, pero a través nos está persuadiendo a que nosotros, como seres humanos, podamos responsabilizarnos, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestro sistema, en nuestro hábitat, en la relación con la naturaleza. A lo mejor va a solo describir e informar lo
que está ocurriendo ahora en el planeta, pero también quiere persuadir, también no solo informar, también, ¿cierto?, quiere influenciar nuestra opinión, y a lo mejor no lo va a hacer apelando a las emociones o a los sentimientos, va a ser con datos duros. Esto es lo que está pasando y en 50 años más va a pasar, por ejemplo. Esa es la función. Por lo tanto, tenemos el criterio sociocultural, el criterio situacional, el criterio funcional, ¿ya? O es solamente con una finalidad estética. Es decir, que apreciemos, no sé, me imagino un poema, por ejemplo, me imagino un cuento, puede salir un microcuento, o un fragmento de un texto literario. Ahí la finalidad es estética, ahí es conmover, ¿cierto? Apreciar el equilibrio entre las palabras, la simetría, lo que tiene que ver con la estética, no necesariamente la belleza, sí el equilibrio. Y también hay un criterio estructural, y ojo que esto es sumamente importante, porque aquí estamos hablando de estructura lingüística, o sea, el texto que ustedes van a leer, ¿cierto? Y con el que se van a enfrentar y tienen que enfrentarse como receptores activos, no pasivos, es decir, el texto, que no esperen que el texto le esté entregando todo el momento información. Ustedes extraigan información, ya tienen muchos elementos como extraer, ¿cierto? Primero, quién habla, qué es lo que dice, ¿se acuerdan las preguntas del periodista? Vean todo eso, pero aprendan a hacerlo casi de manera automática. Es decir, cuando yo les digo que actúen o como periodistas o como detectives, que traigan la información de los textos, no es así como punto por punto, no, aquí también va a haber rapidez. No pueden demorarse tanto en un texto. Por eso yo les decía ahora, lean harto. Y cada vez que lean, apliquen esta estructura. Empiecen a leer un texto de cualquier tipo y apliquen esta estructura. ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿En qué contexto? ¿Qué pretende? ¿Quién emite el discurso? ¿A qué área corresponde? ¿Cuál es la situación comunicativa, pública, privada? ¿Qué pretende persuadirnos, informarnos, describir, etcétera? Y por último, está el criterio estructural. Es decir, cada discurso, ¿cierto?, cada texto, tiene una forma, una estructura, un vestido, un ropaje, ¿ya? A ver, estamos hablando de lenguaje, por lo tanto esto no es matemática, esto no va a ser siempre así, pero sí hay estructuras que predominan, ¿ya? La estructura, por ejemplo, cierta estructura expositiva tiene una forma determinada, pero eso no significa que dentro de esa estructura expositiva no pueda también haber una subestructura argumentativa. Pero ahora estamos pensando, ¿cuál es la estructura lingüística que predomina? Sobre esa es la que ustedes tienen que basar. Es decir, ¿cuál es el ropaje? ¿Cómo se viste este texto? Y según cómo se vista, nosotros lo podemos reconocer. Y aquí está. Según esa, que yo no sé, trato de hacer más amable el concepto para que lo recuerden, lo fijen. ¿De qué manera se va a vestir nuestro texto? Puede ser de cualquiera de estos tipos. Y cada uno, entre comillas, si seguimos hablando de vestimenta, tiene una vestimenta distinta. Por eso lo podemos reconocer. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes lo conocen mucho, el discurso narrativo. El discurso narrativo nos gusta, es más fácil, porque hay acciones, hay procesos, hay un orden secuencial, y esto hace que sea más fácil ordenarnos, comprendernos, ¿ya? Porque el discurso narrativo funciona como funciona la vida, es decir, con acciones, con procesos, es dinámico, lo podemos seguir. Y esa misma estructura hace que a veces sea menos complejo o menos desgastante o menos cansador que otro tipo de textos, ¿cierto? Hay personajes que van desarrollando acciones,
existen acontecimientos, hay narradores, hay personajes, hay tiempo, es decir, hay toda una dinámica al interior de un discurso narrativo, pero hay una organización, ¿cierto? Hay un orden secuencial. Yo recuerdo, que me imagino que también lo deben haber visto, que incluso el discurso narrativo, ¿cierto?, tiene cierta estructura, ¿ya? Que hay como hay una primera parte del texto, ¿cierto? La primera secuencia donde hay un cierto equilibrio. Luego viene un nudo que hace que ese equilibrio se rompa, ¿cierto? Para provocar después un nuevo equilibrio, un nuevo sistema, ¿ya? Entonces, primero hay alguien que narra. El discurso narrativo no necesariamente, aquí estamos hablando de tipología discursiva, así que un discurso narrativo no tiene que ser precisamente solo literario, ¿ya? Puede ser también un discurso narrativo no literario, o sea, un discurso narrativo no ficticio. Ya, yo les puedo contar lo que me ocurrió ayer, por ejemplo, mientras fui a hacer, no sé, un trámite al banco, ¿ya? Y ahí estoy haciendo un discurso narrativo. ¿Por qué lo van a reconocer? Porque hay una voz que narra. Esa voz que narra puede ser un personaje o puede ser alguien que no es personaje, que solo está contando lo que ve, ¿cierto? Pero hay secuencias, hay acciones, hay procesos, y eso hace que sea narrativo, eso es lo que lo hace narrativo, ¿ya? Hay un orden secuencial. En literatura, por ejemplo, ustedes veían, ¿cierto?, que hay textos narrativos que comienzan a la mitad, que de ahí a través de racontos, a través de flashback, van hacia atrás o se adelantan, ¿cierto?, a una prolepsis. Es decir, yo puedo narrar desde alguna parte de la historia, desde el principio, en el medio o al final. En medio, me acuerdo, se llama in media res, narrar desde el medio, ¿cierto? Y ahí me voy para atrás o adelanto, pero hay acciones. Independiente de donde yo esté ubicada como narradora, siempre voy a narrar acciones. Y esas acciones van a tener una secuencia. Y a lo mejor el autor me las desordena las secuencias, me adelanta alguna, no me entrega otra, pero siempre hay un orden secuencial. Como este dibujito que aquí están viendo, ¿cierto? En que van ocurriendo distintas etapas, me parece que es la vida de una pareja, ¿ya? Entonces, este orden, ¿cierto?, hace que este discurso se oriente hacia un fin. Yo cuando narro, relato, cuento, ¿ya? Por eso decía interacciones dinámicas, o contar las interacciones dinámicas, reales e imaginarias, que se produce en determinado. Ojo, narrar no solamente lo hace uno en los textos literarios. Nosotros generalmente cuando hablamos de textos narrativos nos trae a la memoria inmediatamente un cuento, una novela, una epopeya, una leyenda, un mito, no sé. No, es narrar un chiste. Si yo les cuento un chiste, ahora estoy narrando. Si les cuento una anécdota, estoy narrando. Si cuento parte de mi vida, de lo que ha sido este año, estoy narrando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque alguien habla, en ese caso, si un discurso narrativo, el sujeto de la enunciación es un narrador. Ahora, ¿quién es el que narra? Es el que ustedes tienen que descubrir. ¿Qué es lo que narra? ¿Qué es lo que está contando? Porque a lo mejor va a haber una serie de secuencias que ustedes van a ver en el tipo de texto, pero tienen que ordenar. Si en un enunciado me habla de lo que hizo en la mañana, en el segundo enunciado me habla de cómo se sintió durante la tarde, en el otro fragmento me habla de lo que ocurrió un mes después, cómo yo uno cada uno de esos fragmentos. Es decir, sí, yo sé que ese narrador me está contando de su vida, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la idea central? ¿Ya? No sé, por ejemplo, una problemática existencial que se está planteando es el estar pensando, digamos, dándole sentido a su vida. ¿Cuál es la idea? O mostrarme que una persona que trabaja mucho y que hace muchas cosas durante todos los días. Entonces, ¿en qué se va a centrar esa idea?
cómo yo organizo cada uno de esos enunciados para proponerme en mi cabeza cuál es la idea de esta narración. Aquí se está apuntando con esa narración. Ejemplo. Oscar camina con dificultad, aún está herido, entra a la pieza y va a su escritorio. Una vez allí, abre un cajón y toma un arma. Después de revisarla, sale silenciosamente. ¿Ya? Y aquí vamos las secuencias. Camina con dificultad, entra a un lugar, va, abre un cajón, toma un arma, sale. Acciones, verbos. Nuestros verbos son, en español, ¿cierto?, los elementos lingüísticos que nosotros tenemos para mostrar o desarrollar todas nuestras acciones. ¿Ya? Un ejemplo muy básico, en todo caso, pequeñito. Discurso expositivo, también muy conocido por ustedes y muy utilizado por los profesores, ¿cierto?, que es precisamente lo que estoy haciendo yo en este momento. Y lo que hacen los profesores o lo que hacen ustedes cuando tienen que exponer acerca de un tema determinado. Es decir, cuando ustedes se exponen, informan acerca de un hecho, de una realidad. ¿Ya? Eso es esencialmente el discurso expositivo. Por lo tanto, de nuevo, piensen que este es el texto que a ustedes les toca comprender en su prueba de transición. ¿Ya? Primero, ¿quién habla aquí? Exponer consiste en informar acerca de determinados hechos, realidades, construyendo. Hay alguien que está entregando esta información, ¿ya? Y que está informando, es un texto expositivo, ¿cierto? Piénsenlo así. Y este texto, ¿cuál es su función? Exponer, informar. ¿E informar sobre qué? Si generalmente se informa sobre un otro, sobre un hecho, sobre una realidad. ¿Para qué? Para conocer más acerca de esos hechos o de esa realidad. ¿Ya? ¿Qué supone? Que la persona que aquí está hablando sabe más que los que están escuchando. El discurso expositivo supone eso. Puede que aquí haya alguien que sepa mucho más que él, pero no importa. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que se da? Es una relación asimétrica. Si alguien expone es porque tiene mayor información sobre las personas que están escuchando. Por lo tanto, si ustedes se enfrentan a un discurso de tipo expositivo, tienen que primero pensar, o una de las primeras cosas a pensar es: la persona que está hablando sabe más que yo. Esa persona me va a entregar información sobre cualquier cosa, sobre el sistema ecológico, sobre cómo se hacen la empanada, cualquier elemento o parte de la realidad, sobre una teoría, imagínense. Pero aquí hay una situación vertical, asimétrica. Es decir, el que expone sabe más que el que escucha. Supuestamente, puede que no. Pero eso es lo que supone, ¿ya? Y que lo más importante acá es el grado de información que entrega. Aquí lo que más interesa en el discurso expositivo es la información, ¿ya? Oscar camina con dificultad y no es el único en su familia ni en ese pueblo. Se han detectado numerosos casos de cojera congénita en esa localidad. ¿Se dan cuenta? El mismo Oscar que caminaba, ¿cierto?, que iba a su escritorio, que sacaba un arma. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una secuencia. Hay uno caminando, hay un personaje que desarrolla una serie de acciones, ¿ya?, para finalmente, ¿cierto?, revisar un arma, salir y no sabemos qué puede hacer con esa arma. En cambio, acá tenemos a otro Oscar, pero acá nos están informando acerca de un Oscar que camina con dificultad, pero no es a lo mejor porque piensa en ir a matar a alguien, matarse él, no tengo idea, sino se lo inserta, ¿cierto?, en una información determinada, ¿ya? Aquí no está narrando, no hay una secuencia. Si se dan cuenta, no es un discurso dinámico, ¿ya? Se han detectado numerosos casos de cojera congénita. Es decir,
Aquí no hay acción, hay solo información. Se entrega conocimiento, se informa, se explica. El discurso argumentativo, que también ya lo vimos, aquí estamos como todos repasando y tratando de que ustedes, ¿cierto?, traten de tener esto así como súper fresquito cuando vayan a no solo a hacer sus pruebas, sino ahora, cada vez que lean lo que lean, ¿ya? Es decir, cuando yo argumento, entrego razones. Si yo elaboro una tesis, ¿cierto? Si yo entrego una afirmación que quiero que tenga alcance general, es decir, que todos la secunden, que digan que está bien, ¿ya? Entonces tengo que argumentar. Y cuando argumento, puedo apelar a los afectos, puedo emitir juicios lógicos, ¿cierto? Para poder refutar, para estar a favor o en contra de una tesis, ¿ya? Porque puedo contraargumentar también. Entonces, un discurso argumentativo es un discurso en que el sujeto de la enunciación, es decir, el que habla, se compromete con ese discurso, ya no solo expone. Yo no tengo sentimientos sobre las tipologías discursivas, como lo estoy haciendo ahora. ¿Ya? Yo expongo, yo en este momento estoy usando un discurso de tipo expositivo, pero no les digo que este es el discurso más hermoso del planeta, que el discurso argumentativo es precioso y que yo lo encuentro fenomenal y que me encanta. No, yo solo estoy exponiendo. Es decir, en este momento yo he hecho un discurso de tipo expositivo. ¿Por qué digo discurso? Porque es un texto en contexto. Están ustedes, por lo tanto ya es discurso. Esto, cuando yo lo miro en mi computador, es un texto. Cuando yo lo explico y es mirado por ustedes y es mirado por mí y es contado, ya se transforma en discurso. Es como el texto hecho vida, ¿ya? Entonces, en el discurso expositivo, que es el que he hecho yo hasta el momento, ¿cierto?, solo entrego información. Pero en el discurso argumentativo no, porque si pretendo convencer, si pretendo persuadir, si pretendo que alguien comparta mi apreciación, comparta el juicio de valor, comparta lo que yo opino frente a algo, ¿cierto? Tengo que argumentar, tengo que darle razones, y pueden ser razones de tipo lógica. Oye, mira, estadísticamente, y le muestro datos concretos, o apelo a sus emociones, pero no te da pena ver, mira esos pobres animalitos como están ahí y se andan mojando, y no crees tú que es necesario que haya más, no sé cómo llamarla, lugares donde ellos puedan ser cuidados por las personas, y a lo mejor, etcétera. Doy distintos tipos de argumentos y apelando, digamos, a la lógica, a la razón, y nosotros somos expertos en apelar a las emociones y a los sentimientos. Ya, por hoy día quedaríamos hasta acá porque queda un minuto, ¿ya? Entonces,